en este momento. Ahí está, ahora sí. Bien, estamos en señal con Omega Estéreo. Les decía, todo tipo de especulaciones contra la enfermera. ¿Por qué no nos ponemos a pensar? Y ahí tengo al doctor, que es un profesional de la medicina. Oye, la enfermera por tratar de explicarle las cosas al paciente, quizás en un momento determinado se distrajo y se le pasó. ¿Por qué no nos ponemos a pensar, esta enfermera cuántos días tendrá de trabajar sin descansar? ¿Por qué no nos ponemos a pensar qué estaría pasando por la mente de esa enfermera? Quizás tenga problemas en su casa, quizás está distanciada de su familia desde hace cuánto tiempo. ¿Por qué no nos ponemos a pensar, oye, la estaban filmando, quizás se estresó, se puso nerviosa? No. Queríamos la cabeza de la enfermera y someterla al cepo en ese momento. ¿Por qué hemos llegado a esos niveles en esta sociedad, estimados amigos, que me están sintonizando en este momento? ¿Por qué no? Oye, somos seres humanos, cometemos errores. Yo no conozco a ningún ser humano, excepto Jesucristo, como nos dice la Biblia, que no cometa errores. Entonces hemos agarrado a esa pobre mujer y la hemos masacrado ayer en las redes sociales. Y esto no es justo. Y yo voy a salir en defensa de esta dama, porque no sabemos las condiciones en que ella en ese momento estaba. Así que, y gracias a Dios, lo que tenemos que dar gracias a Dios, que nos dimos cuenta y que se pudo corregir, porque al paciente ya lo llamaron ayer mismo y hoy lo iban a estar vacunando. Doctor, muy buenos días, escucho sus comentarios al respecto. Bienvenido, el doctor Jaime Sánchez. Buenos días, Álvaro. Buenos días a toda la audiencia de Omega Estéreo. Gracias por la invitación al programa. Pues respecto a esta situación que se dio, pues la verdad que lo importante es lo que se ha hecho después, llamar al paciente para que se vacune. Este tipo de proyectos de vacunación masiva, pues son complicados, como tú mencionas. El desgaste en el personal de salud, en el personal de enfermería que está realizando esta labor, pues es mucho. Incluso hace unos días, pues, tuvieron un problema con los hoteles, etcétera, donde se iban a quedar, cuando personas que están realizando esto de forma masiva, pues el personal de salud debe tener un periodo adecuado de descanso. Yo insto a la población a que estén vigilantes en el momento de que se administren las vacunas, para que puedan detectar cualquier anomalía que se dé en el proceso de vacunación y hacerle ver al personal de salud si tienen alguna duda con respecto a la vacunación. El personal del PAI es un personal que tiene mucha experiencia, pero como saben, debido a lo masivo de la vacunación, se han estado reclutando personal adicional al PAI. Entonces, el linchamiento mediático, pues tampoco me parece correcto. Sin embargo, también dentro del proceso de vacunación deben ejercer los controles de calidad para que este tipo de situaciones sean lo menos frecuente posible. Dar descanso adecuado al personal, tener vigilancia y también que la población al momento de vacunarse, pues también esté vigilante del proceso de su vacunación. Doctor, tenía rato que no veía a las asociaciones médicas juntas por una situación. Y me place reconocerlo, que el gremio médico se haya unido en este momento en defensa no solo de los médicos, sino también de los futuros profesionales y de la salud de los panameños, porque allá apunta esta unidad, no a un interés muy personal de cada uno de ustedes, ni a un aumento de salario, ni nada por el estilo. Me gustaría conocer la posición expresada ayer en una actividad, una conferencia que se llevó a cabo donde estaban todas las asociaciones. Usted es presidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia, doctor Jaime Sánchez. Bienvenido. Gracias. Bueno, correcto. La Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, el Colegio Médico y otras
40 sociedades médicas, firmamos ayer un comunicado al país en el cual expresábamos nuestro rechazo a el proyecto de ley 525 que pretende cambiar la forma en la cual se realiza el examen de certificación y que además solicitamos que se retorne al puntaje de aprobación previo que existía antes de la resolución del 3 de marzo de este año, en el cual se bajó el puntaje de aprobación. Esto por varios motivos y tengo que, para que la población comprenda adecuadamente, tengo que explicar qué es el examen y qué información nos da el examen. Este no es un examen como un examen de colegio secundario o primario, ¿no? Es un examen único para certificar los conocimientos y capacidades y competencias de un médico que va a atender pacientes, porque es el que le va a permitir el acceso al internado. En el internado médico, estos estudiantes que hayan terminado su carrera van a empezar a atender pacientes. Como dicen en la Asamblea Legislativa, con supervisión. Claro que sí, con supervisión. Sin embargo, no van a tener un supervisor las 24 horas del día específicamente para cada médico interno. Eso es imposible. Entonces hay que asegurar que los que van a atender estos pacientes no hagan daño. Siendo así, el examen tiene un punto de corte en el cual el que está por debajo de ese punto de corte puede hacer daño. Entonces, es importante que este examen se haga antes del internado, no como se pretende en el proyecto de ley de hacerlo después, porque después ya pueden venir problemas de calidad de atención con los pacientes. O sea que ese médico ya en teoría, porque ha cumplido con el proceso de todo lo que tiene que ver con las materias de la carrera, va a tener que estar, como decimos en el béisbol, en el terreno de juego, tomando Correcto. decisiones en un momento determinado que pueden dar resultados positivos para la salud de un paciente o pueden dar resultados negativos para la salud de un paciente. Entonces, esa persona tiene ya que al entrar al cuadro de juego, tener una especie de equilibrio en cuanto al conocimiento que relacionado con el tema de medicina. Debe tener conocimiento y eso tiene que certificarse. No puedes tirarlo a la persona. Ah, no, ya él cumplió con las materias, tíralo y después hace la prueba de certificación. Adelante, doctor. Claro, ¿y por qué se da esto? Pues se da para equiparar el nivel mínimo en todos los médicos internos que van a atender pacientes, porque provienen de diferentes universidades. Al provenir de diferentes universidades, pues puede haber una asimetría en el conocimiento. Entonces, el examen lo que pretende es, antes de que ellos vayan a atender pacientes, ponerles el examen para certificarlos de que ya pueden atender pacientes, que tienen las competencias y conocimientos mínimos necesarios para eso. ¿Qué le preguntan en ese examen, doctor? Porque yo he visto algunos estudiantes que me han escrito o padres de familia que hablan pestes del examen como si fuera que le estuvieran preguntando de derecho, de ingeniería, de arquitectura. ¿Qué le preguntan? Ok, en este examen se hacen preguntas de diversas áreas de la medicina. En medicina se dice que hay 4 áreas principales, 4 pilares principales de atención. La pediatría, la medicina interna, la cirugía y la ginecología y obstetricia. Además de estos 4 pilares básicos de atención, que son en los cuales los internos tienen programado atender pacientes. Además de esas áreas está la psiquiatría, que también se agrega a las preguntas de examen, y atención primaria. Entonces, cuando estos estudiantes hacen ese examen, se les preguntan de esas diversas áreas de la medicina.
Y lo importante de este examen es, este examen regresa información y esa información se comparte con las universidades y se les informa de sus estudiantes en qué áreas tienen deficiencia. Y esas son las áreas en las que las universidades deben mejorar. Te dice, bueno, tus estudiantes salieron bajo en cirugía. Bueno, entonces hay que implementar actividades dentro de esa universidad para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes en cirugía. Y te lo dice por estudiante, te lo dice por universidad e incluso te lo compara por país. Y entonces Panamá puede compararse con los diferentes países. Panamá siempre se ha caracterizado por tener excelentes médicos. La carrera de medicina, como ustedes saben, antes era solo la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y pues entrar allí era muy difícil, mantenerse allí y graduarse también era muy difícil. Y pues en la medida en la que han surgido nuevas universidades, esas universidades tienen que ir pasando por el proceso natural de ir mejorando su excelencia. También vienen estudiantes que estudiaron medicina fuera de Panamá y que al momento de solicitar su acceso al internado también deben ser medidos para determinar si vienen con las calidades y las competencias necesarias para atender a los pacientes. O sea, en este examen no se pregunta nada que no se haya dado durante los 5 o 6 años en el aula de clases, doctor. No, para nada. Y si no se ha dado en el aula de clases, pues precisamente ese es el punto. Debe reforzarse en ese estudiante ese tema, porque lo que se pregunta es lo que debe conocer el estudiante. Y todas las universidades de Panamá, todas, conocen qué es lo que se está preguntando en el examen y conocen los resultados de lo que se preguntó y lo que no se pudo, no, lo que no se contestó de forma correcta por sus estudiantes. Además, usted me dirá, doctor, si estoy en lo cierto, tengo información que se le da un material de estudio al estudiante que va a hacer el examen y adicional hasta especie de cursos de reforzamiento previos al examen que actualmente se hace creo que 3 veces al año en Panamá, también existen. Ok, para hacer unas precisiones, el examen se hace 2 veces al año y con respecto al entrenamiento, usualmente los estudiantes hacen el examen por primera vez con lo que saben de su carrera. No han tenido un material especial para entrenarse, porque la idea es esa. La idea es que la universidad te entrene lo suficientemente bien como para que tú tengas que hacer ese examen. Obviamente que ellos, sabiendo qué es lo que viene, repito, ginecobstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía, psiquiatría, ellos estudian en gran medida esas materias, las repasan, porque no es que las dieron el semestre antes de salir de la universidad, sino que las repasan. Cuando los estudiantes no aprueban el examen, muchos acuden a cursos de entrenamiento donde esas deficiencias son subsanadas y entonces ya los estudiantes tienen mayor posibilidad de aprovecharlo. ¿Qué hace un político desde la asamblea intentando no solo cambiar el orden de los factores, poniendo el examen después del internado, sino que también quisieron eliminar el examen en un momento de la historia de este país, hace unos años atrás? Y también, ¿qué hacen políticos metidos en decisiones de bajar la vara para este examen, que ya de por sí no tienes que sacar ni siquiera el 50%? Correcto. Lo que llama la atención de esto, porque los políticos se meten en todo, Álvaro, pero lo que llama la atención de esto es
la falta de consulta. La falta de consulta con los que conocen del tema. Entonces, no quisiera elucubrar en los fines detrás de que un político esté tratando de hacer un cambio a un examen de certificación sin conocer la opinión de los médicos, de los que realizan este examen, sin conocer a fondo la información tan valiosa que nos brinda este examen y cómo nos comparamos con diversos países. En Costa Rica, Panamá le dio asesoría a Costa Rica, quien hace 4 o 5 años, mucho tiempo menos que Panamá de estar haciendo este examen, porque Panamá fue el primer país fuera de Estados Unidos en que se empezó a administrar este examen. Y Panamá ayudó a Costa Rica a empezar a implementar este examen, y en Costa Rica, que también se caracteriza por tener buenos médicos, el nivel de aprobación mínimo está más alto que el de Panamá, con 4 a 5 años de estar haciendo ellos el examen. Entonces, bajarlo, ¿qué va a pasar cuando lo bajas? Cuando lo bajas, pasan más. Cuando lo subes, puedes pensar que pasa menos. Pero en lo que tenemos que enfocarnos es en que las universidades produzcan médicos que puedan pasar el examen con un nivel de puntaje más alto. Hacia allá es hacia donde tenemos que aspirar, a la excelencia. Y yo estoy seguro que con el trabajo, con el apoyo de las sociedades médicas, del colegio médico, definitivamente que vamos a lograr un cambio en los resultados del examen hacia futuro, apoyando a las universidades, comprometiendo a las universidades, y también que la Universidad de Panamá pues supervise y exija también mejores resultados a las universidades, o por lo menos proyectos que ellos demuestren proyectos a futuro para mejorar. Doctor, decía la abuela, piensa mal y acertarás. Yo tengo quizás un pensamiento en la dirección de que hicieron esto la semana pasada sabiendo que esto no iba a generar un buen ambiente ni un buen clima. Se hizo el examen por parte de un grupo de estudiantes y ya están echando para atrás esa decisión. Todavía no he visto ningún documento en firme que eche para atrás. He visto mucha gente hablando, he visto muchas declaraciones, pero no he visto un decreto nuevo que revierta lo que hicieron. Eso significa que los que hicieron el examen el viernes pasan con la nueva nota donde se baja la vara. ¿O estoy equivocado? Hasta el momento es así. Las abuelitas saben que son muy sabias y usualmente tienen razón. Sin embargo, nosotros confiamos en la palabra del presidente de la República, quien públicamente anunció que se iba a retomar el límite previo de aprobación del examen. Legalmente, ¿cómo lo van a hacer? Pues yo estoy seguro que el presidente tiene sus asesores legales y que no nos va a comentar sobre algo tan importante sin saber que legalmente es posible. Así que yo esperaría que en los próximos días haya un documento legal que devuelva el nivel del examen a 405 puntos para aprobación. Pero los que hicieron el examen pasan con la nota del decreto. Ese aspecto legal habría que evaluarlo. No te pudiese decir en este momento cómo interpretaría el resultado del examen una vez regresen a Panamá, porque esos exámenes se evalúan en los Estados Unidos, se califican y regresan los resultados a Panamá, donde no se pueden cambiar. Eso es imposible cambiarlos. Tendríamos que esperar hasta ese momento. Doctor, yo ayer comentaba en redes sociales que muy bien que la Universidad de Panamá a través de su decano se pronuncie y que haya sido el que encendió la llama para que nos diéramos cuenta de lo que había en ese momento. Pero yo creo que la Universidad de Panamá tiene una responsabilidad muy grande y es la de fiscalizar, la de supervisar los
currículum o los planes de estudio y que se cumplan y lo que se está haciendo en las universidades privadas, porque la Universidad de Panamá es para las carreras en las universidades privadas, lo que es Meduca para las escuelas privadas también. Es el ente rector. Entonces, yo tengo por qué decir, y con pruebas específicas, de que hay universidades privadas aquí que tienen cierto relajo en este tema de la educación, específicamente en el tema de la formación de médicos. Y eso hay que ser más estrictos y más enérgicos, doctor. Correcto. Definitivamente que la Universidad de Panamá tiene una responsabilidad eh, muy importante en cuanto a la fiscalización de la educación que se está llevando adelante en sus facultades, específicamente en este caso en sus facultades de medicina. Eh, yo entendería que la Facultad de Medicina pudiese asesorar al organismo de la Universidad de Panamá, que es el que lleva adelante esta fiscalización. Estaría seguro que no es la Facultad de Medicina la que fiscaliza las universidades, pero muy probablemente pudiese asesorar en base a sus resultados. Cómo dar mejor docencia, cómo hacer que sus estudiantes tengan un mayor aprovechamiento al realizar este examen de medicina. Te informo algo, incluso pudiesen apoyarse en programas que tienen excelencia en esto. Y la Facultad de Medicina tiene muy buenos resultados. Sin embargo, la UNACHI, los estudiantes de medicina de la UNACHI, el 100% aprueba el examen. Entonces, ¿qué está haciendo UNACHI que no puedan hacer las universidades privadas? Yo creo que entre todos se puede hacer aportes muy valiosos para que las universidades privadas mejoren sus resultados. Y no es que los estudiantes de las privadas no pasen el examen, sí hay muchos que lo pasan. Claro, claro que sí, así es. Incluso las universidades privadas no se pudiesen agrupar como un todo, sino que cada una tiene su nivel diferente de aprovechamiento, en donde hay estudiantes que pasan y estudiantes que no pasan. Incluso en la Universidad de Panamá hay algunos estudiantes que no pasan y pues lo hacen por segunda vez, estudian, repasan un poco más y entonces lo aprueban. Yo creo que es importante este proceso y este llamado a atención, y las sociedades médicas estamos dispuestas a apoyar en lo que podamos a este proceso de mejoramiento para tener y mantener la calidad de médicos que tenemos en Panamá. ¿Algo más que podemos sacar de la conferencia de ayer para ir aterrizando, doctor? Bueno, nuestro llamado firme a que se retire el anteproyecto de ley de 525 que cambia lo que es la ley de certificación y recertificación. Y en caso de que se apruebe en la Asamblea, solicitar al presidente que lo derogue. Pero este es un llamado firme y que las autoridades y los políticos deben prestar mucha atención. Estamos hablando de 41 sociedades que dicen no a ese anteproyecto. Y que cesen las presiones para eliminar el examen. A la Universidad de Panamá, pues, se les han puesto trabas para que no se pueda pagar al National Board of Medical Examiners para pagar el examen del año pasado. Y aún así, el National Board permitió que Panamá tuviera acceso al examen de este año. Pero es importante que puedan cumplirse los compromisos adquiridos, que son compromisos que van a favor de el mejoramiento de la calidad de la atención de salud de nuestro país. Doctor Jaime Sánchez, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, aquí en Omega Estéreo, sin rodeos. Vamos a la pausa y regresamos.
Acá seguimos adelante, señoras y señores. Ariel Ayala está con nosotros. Ariel Ayala está con nosotros. Sigo viendo mensajes de algunas personas que nunca se han equivocado en su vida. Nunca. Que son seres humanos perfectos. Criticando la actuación de la enfermera el día domingo en el Parque Omar. Mi respeto para todas esas personas perfectas que son un modelo y un ejemplo a seguir porque en su vida han cometido un error. ¿La enfermera cometió un error? Sí, cometió un error. ¿Es delicado? Sí, es delicado. Pero no podemos ahora hacer leña del árbol caído. ¿Cómo estará esa persona en este momento y sus compañeros? Pero vamos adelante. Aquí tengo a Ariel Ayala de Manpower. Vamos a hablar con él en el día de hoy de un estudio reciente. Ellos periódicamente están haciendo estas encuestas, estos estudios para ver el tema del empleo en nuestro país. Y aquí tengo yo el informe que me llegó y los empleadores panameños reportan un ritmo lento de contratación durante el segundo trimestre del año. Explícame un poco qué se midió en esta oportunidad, cuáles fueron las preguntas que se hicieron y brevemente algunos de los hallazgos más importantes. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias, Álvaro. Un placer estar acá contigo y con todos tus oyentes. Te cuento, en efecto, nuestra encuesta es una encuesta que se lanza trimestralmente, encuestas de expectativas de empleo de Manpower Group. En esta encuesta lo que hacemos es una proyección a base de una investigación previa de cómo se va a mover el mercado laboral en términos de contratación de personal durante los próximos 3 meses. Por lo común hacemos una sola pregunta. Esa pregunta es, ¿prevé usted movimientos laborales en su plantilla en el próximo trimestre? Y se da entre paréntesis el trimestre, que en este caso sería del mes de abril al mes de junio. Entonces, ¿qué nos dicen los empleadores? Un 7% nos dice que prevé incremento. Un 14% nos dice que prevé disminución de personal. Entonces, a eso le aplicamos como la ecuación de nuestra encuesta, que es lo que prevé en incremento menos lo que prevé en disminución, y nos da el indicador principal de nuestra encuesta, que es una tendencia neta de empleo, que hoy por hoy se sitúa en menos 8%. Ahí se hace un pequeño ajuste dependiendo de la temporada del año, que en este caso fue de menos 1%, y la tendencia neta de empleo queda en menos 8%. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Quiere decir que de cada 100 empleos que vamos a tener al 30 de marzo de este año, podemos esperar que se disminuyan 8 puestos de trabajo al 30 de junio de este año. Es una noticia un poco sensible. Ahora, un poco, ¿qué lectura le damos cuando lo comparamos? Cuando estuvimos en el punto más alto, más complejo de la pandemia, la tendencia neta de empleo fue de menos 18%. ¿Qué quiere decir? Que este ritmo vertiginoso de desvinculaciones laborales de alguna manera se ha disminuido. Igual todavía hay un gran desafío, todavía tenemos más de 100.000 contratos de trabajo por reactivar. Sabemos que llegamos a 280.000 contratos, contratos suspendidos. Luego se ha venido una recuperación que ha llegado al orden de los 130.000 reactivados y todavía tenemos unos 150.000 por seguir. Entonces, de alguna manera vemos que se ha logrado paliar el efecto tan corrosivo que ha tenido en el mercado de trabajo la pandemia, pero todavía hay mucho camino por seguir. ¿Hay optimismo reflejado en este estudio? Sí, mira, ¿en qué son optimistas los empleadores? Los empleadores son optimistas en una visión de mediano y de largo plazo. El 53% de nuestra muestra nos dice que la muestra fue de 400 empresas, entre paréntesis, nos dice que prevé retomar los niveles de contratación que tenía antes de la pandemia entre 6 y 12 meses a partir de ahora. Quiere decir que para los niveles en los que estábamos a principios de 2020 podríamos estar más o menos entre marzo
de 2022. Entonces los empleadores son positivos en el Eso es, con los estudios que he leído, va a ser bastante optimista, mi estimado amigo, porque hay quienes pronostican la recuperación a ese punto en que nos encontrábamos para principios del año 2020, de 3 a 4 años estaría tomando esto. Acá en el estudio de ustedes es mucho más rápido. Sí, de hecho estamos muy conscientes de que hay mucha información estadística hoy por hoy que dice que la recuperación va a tomar incluso 6 años. Pero lo que te decimos es que nuestra encuesta, hecha a 400 empleadores del sector privado y también algunos empleadores del sector público, tomadores de decisiones del sector público, lo que nos refleja es que la recuperación en términos de contratos, en términos de generación de contratos, puede darse hasta más o menos marzo del próximo año. Y una cosa muy importante a destacar ahí, como agregándole Álvaro, es que nuestra encuesta se hizo del 6 de enero al 26 de enero. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que se pasaron los reactivos a los encuestados, estábamos en cuarentena total, la cuarentena total que llegó hasta el 15 de enero. Y aún en cuarentena total, los empleadores nos estaban diciendo que preveían ese retomar el ritmo de contratación hasta marzo del próximo año. Y los empleadores juegan un papel fundamental en esa reactivación a la que estamos hablando, porque tienen evidentemente que invertir, que meterle ganas, que asumir riesgos para poder echar adelante. O sea que la batuta, en cierto sentido, la llevan ellos, evidentemente con políticas que tome el gobierno nacional a través de algunos de sus ministerios. Pero también me llama la atención el tema de que estamos poniendo mucho énfasis en el tema de la vacunación. Va a depender mucho el tema de que los empleados o los trabajadores se vacunen. Sí, absolutamente. A ver, hay dos cosas que te quiero decir al respecto de cara a los resultados de la encuesta, ¿sí? Por un lado, preguntamos el tema de vacunación, cómo lo ven los empleadores, y ellos prevén que en un 45% de sus empresas va a ser una decisión individual del trabajador, si decide o no vacunarse. Entonces, por otro lado, hay un 26% de los empleadores que dicen, en mi compañía va a ser obligatorio que todos los trabajadores estén vacunados. Entonces, quizás eso agrega un poco al análisis que tenemos individualmente muchos hoy en día de si me vacuno o no me vacuno. Pues los empleadores están diciendo, por lo menos una tercera parte de ellos, que va a ser obligatorio que para trabajar en las empresas estés vacunado. Y así mismo... Las leyes en materia laboral en torno a este tema, porque no sé si se va a poder contemplar que una causa de despido o un requisito para contratarte sea que estés vacunado. Evidentemente, para los antivacunas, quiero que sepan que para viajar en muchos países hoy día, antes del COVID, se necesita llevar la tarjeta de vacunación con algunas vacunas. Ahora, lo más seguro, eso va a ser, yo creo que está en un 99.9% de posibilidades, es que te vayan a exigir la vacuna del COVID para ir a cualquier país del mundo, o tendrás que guardar la cuarentena obligatoria, que es otra opción que pudiera ser, pero ya con la vacuna yo creo que esa va a ser la mecánica. Así que todo aquel antivacuna que esté pensando en salir del país, sepa que va a tener país por cárcel, porque no va a poder estar movilizándose hasta tanto no se vacune. Continúe usted, doctor. Sí, en efecto, muchos países del mundo ya han empezado a pasar este tipo de leyes de que para entrar al país necesitas estar vacunado, entre esos Estados Unidos, que es uno de los destinos turísticos más importantes desde Panamá. Ahora bien, quería comentarte un poquito de los resultados también desde el punto de vista del sector económico. ¿Qué pasa cuando vamos, digamos, a las áreas de negocio? Nos encontramos con que el sector construcción prevé un incremento de la contratación para los próximos 3 meses de 5%. Eso se ve muy movido principalmente por proyectos como la extensión de la línea 1 del metro, que es una inversión de $177 millones,
Por otro lado, se ve también muy movido por la línea 3 del metro, que es una inversión de 2.800 millones de dólares, que se prevé que genere por lo menos unos 5.000 empleos directos y una gran cantidad también de empleos indirectos. De ahí pasamos, el segundo sector sería comunicaciones y transporte, que no prevé movimiento de contratación de personal, está en 0%. ¿Sí? No prevé movimiento positivo ni negativo de contratación de personal. En cuanto a el área de comunicaciones y transporte, bueno, por un lado vimos que el desempeño del sistema portuario panameño fue bastante positivo, pero con una alta apuesta a la tecnología. Eso es lo que hace que no haya más contrataciones de personal, pero tampoco se vean desvinculaciones. Y por supuesto está el Canal de Panamá, que anunció públicamente ya un incremento de las tarifas de cara para paliar el impacto de la pandemia. De ahí pasamos a los sectores que están, 4 sectores que están en terreno negativo, que son agricultura, pesca, minería y extracción, es un solo sector. De ahí pasamos al sector servicio, la manufactura y por último el comercio. ¿Qué nos preocupa, sobre todo en esta área? Agricultura y comercio. ¿Por qué? Porque los 3 empleadores más grandes en Panamá históricamente han sido la construcción, la agricultura y el comercio. La agricultura prevé un decrecimiento de 3%. Y eso no es algo que, digamos, debemos pasar por alto, sobre todo cuando estamos en una época de cosecha, sobre todo cuando típicamente en este momento del año, en este trimestre, la agricultura más bien presenta una tendencia positiva de contratación. Por otro lado, está el sector comercio, que tiene una caída importante, que va por el orden del menos 14%. Y eso también pues habla de una contracción muy importante en toda la actividad económica directamente ligada al comercio, sobre todo al por menor. Ahora bien, ¿qué vemos de positivo o qué vemos que puede impulsar positivamente la contratación de mano de obra? Uno, la reciente aceptación por parte de las autoridades de la creación de 5 zonas francas. Eso se prevé que es una inversión de más o menos 21 millones de dólares. Y nuestras estimaciones están en que puedan generar unos 10.000 puestos de trabajo. Esas zonas francas van a estar distribuidas por todo el país, no van a ser solamente en Ciudad Capital. En Herrera, por ejemplo, vamos a tener zonas francas. Por otro lado, la ley de parques agroindustriales se prevé que puede generar directamente unos 1.200 empleos en zonas rurales del país, lo cual de alguna manera puede positivamente mover la balanza hacia la contratación de personal. Entonces, vemos que, si bien es cierto, estamos en terreno negativo en varios sectores en cuanto a contratación de personal, también hay iniciativas que de alguna manera pueden ser alentadoras. Para el sector servicios, pues para nadie es un secreto la contracción que ha tenido, que bajó la ocupación hotelera prácticamente a 0 y que incluso muchos restaurantes se han visto forzados a cerrar. Se calcula que entre 1.000 y 2.000 restaurantes en Panamá han tenido que cerrar. Entonces eso ha sido, digamos, un impacto económico bastante fuerte en términos de generación y contratación de mano de obra. Pero por otro lado, esta ley de incentivos turísticos se prevé que ya está captando unos 371 millones en inversión extranjera directa para desarrollo de áreas turísticas en Bocas del Toro, en provincias centrales y también en la ciudad capital. Entonces, de alguna manera, vemos que, si bien es cierto, tenemos también ahí una tendencia importante de menos 8%. También vemos que hay una iniciativa bastante positiva para poder movilizar la contratación y el desarrollo económico en líneas generales del sector. Y por último, la manufactura, quería mencionar, Álvaro, está en menos 9%. La manufactura, incluso antes de la pandemia, venía en una contracción muy importante en Panamá y sobre todo por el tema de competidores regionales, porque muchas de nuestras manufactureras pues, se fueron a otros países donde quizás encontraban mano de obra más económica o incluso encontraban condiciones que le aseguraban su estabilidad económica de alguna manera mejor que en Panamá. En fin, en una serie de factores. Hoy por hoy lo que vemos como ojos muy positivos es este régimen EMA que ha pasado el gobierno nacional, el Ministerio de Comercio, sobre todo, bueno, este EMA significa empresa multinacional manufacturera. Entonces, atraer este tipo de empresas realmente parece ser como una salida bastante viable a la crisis de la manufactura en la medida que va a generar bastante empleo. Y un poquito la apuesta nacional es exactamente esa, ¿no? La atracción de la inversión extranjera directa como camino
para la generación tanto de movimiento económico como de empleo en el mercado laboral. Ya se me acabó el tiempo, Ariel. 30 segundos. El tema me llamó la atención el tema de el teletrabajo. Está muy bajo en este estudio. Sí, ¿qué pasa? Nosotros le preguntamos rapidísimo a los empleadores cómo prevén que van a ser los esquemas laborales en los próximos 6 a 12 meses. Nos dicen que tan solo el 2% de los empleadores prevé que van a permanecer en un esquema de 100% teletrabajo. Y más de cerca del 70% habla de esquemas mixtos y esquema de 100% oficina. Entonces, ahí vemos que quizás hay un choque entre lo que los empleadores quieren y los trabajadores quieren, porque los empleadores quieren personas en oficinas y en dado caso en esquemas mixtos, y los trabajadores quieren trabajo desde casa por la seguridad por un lado y por otro lado horarios flexibles, que quiere decir que puedan trabajar a destajo, que puedan trabajar a disponibilidad. Entonces, sí está un poquito bajo, pero justamente esa es la explicación. Pareciera que los empleadores no prevén que el teletrabajo se vaya a quedar, por lo menos no en su modalidad total. Gracias, Ariel, por tus comentarios de este informe, de este estudio que ha hecho Manpower una vez más sobre el tema del empleo. Vamos a la pausa y regresamos con Carlos Pérez Herrera, representante de San Francisco. De San Francisco, Carlos Pérez Herrera, repaso informativo de vamos a pasar. Seguimos adelante, amigos, a través de Omega Estéreo. Ahora Carlos Pérez Herrera, representante del corregimiento de San Francisco. Don Carlos, bienvenido. ¿Cómo anda el proceso de vacunación en el circuito 88? Su corregimiento es parte de ese circuito que comenzó en el día de ayer. Bienvenido. Active el micrófono, por favor, que lo tiene apagado. Vamos a ver. Ya, listo. Buenos días, Álvaro. ¿Me escucha bien ahora sí? Alto y claro. Bueno, sí, gracias por darme la oportunidad de esta entrevista para explicar a las personas lo que está sucediendo en el corregimiento San Francisco sobre la vacunación.
En el día de ayer, desde tempranas horas de la mañana, desde antes de las 6 de la mañana, estaba el personal en sus posiciones esperando las personas para vacunarse. Son personas, en esta vuelta, son personas de 60 años o más. Y ayer acudieron 2.185 personas a vacunarse entre los colegios Belisario Porras e Isabel Herrera, lo cual para nosotros es considerado una buena cantidad de personas que han asistido. También son 5 días de vacunación desde ayer y un sexto día si es necesario. Esperamos atender cerca de 14.000 personas en esta jornada de vacunación. Se están atendiendo con previa cita. A cada persona se le está diciendo a través de la plataforma que se ha habilitado, le toca en tal lugar a tal hora. Es lo que tengo entendido, don Carlos. Así es. Las personas tienen que ingresar, o llamar al 177 o ingresar a la página de vacunación del caso del COVID. Y ahí se van a registrar, le hacen todas las preguntas, la edad, por supuesto, si puede valerse por sí propio, y le indican el colegio, ya sea Belisario Porras o el Ramón Cantera, el día y la hora que puede ir a vacunarse. Y eso se está haciendo de manera eficiente. No ha habido problemas en las filas, no ha habido ningún problema tampoco con ninguna persona que ha ido a vacunarse. Todo ha salido bien. Somos 9 instituciones que estamos participando de manera conjunta. En este esfuerzo donde y alrededor de 200 personas que estamos haciendo ese trabajo. De esas 250 son de la Junta Comunal, dividido entre 25 y 25 de cada escuela. Y también hay personal de los bomberos, del MINSA, de la Caja de Seguro Social, la Fuerza de Tarea Conjunta, la Policía Nacional, los bomberos, el SINAPROC, la IG, el MEDUCA, la Autoridad de Transporte Terrestre y, como te dije, pues nosotros, la Junta Comunal de San Francisco y el CONADES. O sea que yo, si vivo en el corregimiento de San Francisco y tengo más de 60 años, no puedo llegar porque me dio la gana a vacunarme. Tengo que estar registrado y debo aparecer en la plataforma para la cita que me están dando. Es importante eso, Álvaro, porque no podemos tener tumultos en las escuelas, porque eso pues, pudiera perjudicar la salud de las personas con el tema del virus. Entonces, lo correcto es que se vayan a registrar y es de manera sencilla. Tienen que entrar nada más en la página web y se registran. Lo otro es que hay algunas personas que han dicho que se han entrado y no aparece su cédula y votan y viven y votan en San Francisco. Entonces, lo que le decimos es que llamen a los teléfonos de la Junta Comunal, el 261-4789, el 229-3258, o que escriban a través de la red de Instagram de la Junta Comunal y digan dónde viven, qué edad tienen y el problema que está causando que no se pueden registrar. Son los menos, pero sí hay algunos casos. Y en eso entonces nosotros los incluimos, hablamos con el Ministerio de Salud, damos la información y entonces se van a registrar. El Parque Omar también ha sido escenario de la jornada de vacunación. Sí, es correcto. Eso fue también organizado por el despacho de la primera dama y es para personas con discapacidad, que también sí tenían que tener previa cita con el Senadis, porque eso sí eran los que estaban debidamente registrados en el Senadis. Y eso pues también se hizo de una manera exitosa y creo que se sigue haciendo a la fecha de hoy. Pero aquí lo importante, Álvaro, es que todos debemos vacunar. Yo también he escuchado en las redes sociales las personas que dicen que la vacuna puede ser un peligro, que te puedes enfermar, que puede ser peor. Pues hasta el momento a nadie le ha dado nada. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que es la única manera de ganarle la guerra al COVID, es vacunándose. Un mensaje final, don Carlos. Bueno, Álvaro, es un tema que no tiene que ver con el COVID, pero quiero permitir hablar de eso. Yo en los últimos días he visto casos de algunos diputados que quieren tratar de, a través de una ley, bajar el índice académico, la excelencia que tiene la Universidad de Panamá en la Facultad de Medicina, es una de las mejores de la región.
tratando de bajarle el puntaje del examen que tienen que pasar para poder hacer, ir a los hospitales. Y yo tengo una posición muy directa en eso, de que eso no debe permitirse bajo ningún motivo. Las personas que se han prácticamente quemado las pestañas, los jóvenes, los estudiantes, que han tenido que ni dormir para poder seguir estudiando para un examen, no es justo que con ellos, que sí se han puesto todo el esfuerzo, bajemos la calidad de enseñanza. Además, ese examen es como un board en Estados Unidos. Ese examen te da la garantía que si quieres dar un posgrado en Estados Unidos u otros países que también lo aceptan, ya no tienes que hacer ningún examen allá. Ya con que tú estás pasando por la calidad de excelencia que debe ser el estudiante para poder pasarlo, ya te permite avanzar en otras dimensiones. Si eso lo bajan, entonces nos van a sacar de ese privilegio que tenemos en otros países. Entonces, yo hago un llamado a la bancada, sobre todo la del PRD, el partido que pertenezco, que no sigan avalando esas intenciones, porque lejos de apoyar o ayudar a jóvenes, no le estamos prestando la mayor atención en el tema de la educación. Lo que sí debemos hacer es arreglar de todas formas, a través del gobierno nacional, la Universidad de Panamá, es la Facultad de Medicina. En eso es que debemos estar, porque esa facultad hay una excelencia por la calidad de médicos que dan las clases, pero no por la infraestructura, que está mal. Eso es lo que yo invito a los diputados, a que vayan allá, a ver la universidad, y también que vayan a hablar con los estudiantes de la Universidad de Panamá, para ver si están de acuerdo con esas intenciones que tienen, y que vayan a ver las aulas, los laboratorios de la universidad, de la Facultad de Medicina, para que vean que necesita más presupuesto para que se haga una licitación como Dios manda y se arregle la universidad y la Facultad de Medicina de una vez. Eso es todo. Gracias, Álvaro. Gracias, don Carlos, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Esto es Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Gracias por la atención dispensada. Si Dios nos da permiso, mañana nos encontramos nuevamente. Bendiciones para todos.